La pluralidad es nuestra garantía. Segundo a segundo, las noticias como son. El informativo. Estos son nuestros titulares. Amigos, buenos días. Hoy es lunes 1 de junio del año 2020. Dictan prisión preventiva para un funcionario del Comando COVID-19 por la venta ilegal de pruebas rápidas en Puno. Gran cantidad de vendedores ambulantes volvieron esta mañana a apropiarse de la avenida Grau y zonas cercanas en el distrito limeño de La Victoria. La reducción del 20% de las remuneraciones de los funcionarios públicos propuso el primer vicepresidente del Parlamento y legislador de Alianza para el Progreso, Luis Valdés. Proponen también suspender el pago del impuesto a la renta de los arrendadores durante el estado de emergencia. El presidente de la República, Martín Vizcarra, participó en la ceremonia de conmemoración por los 50 años del terremoto y aluvión en Huaraz, región Ancash. Más de 300 personas fueron detenidas en las protestas por la muerte de un afroamericano a manos de la policía estadounidense. Más de 6 millones de casos del nuevo coronavirus fueron declarados oficialmente en el mundo. Son las 7 de la mañana, 3 minutos, 3 minutos. El informativo por Nacional con Jennifer Cerecida y Ricardo Alba Martínez. Buenos días, amigos. Pedro, buenos días, 7:03 minutos en todo el país. Estamos iniciando una nueva edición del informativo, hoy 1 de junio del año 2020. Nueva semana, nuevo mes. Jennifer Cerecida, muy buenos días. Hola Ricardo Alba, don Pedro Silva, ¿cómo están? Muy buenos días a todos nuestros amigos que empiezan la semana, el mes con nosotros, dentro de todas las situaciones difíciles, adversas que nos toca atravesar, no solamente como país, sino como raza humana, a decir verdad, con esta pandemia. Hay situaciones que realmente se pueden resaltar, la situación de las personas que han logrado superar la COVID, la enfermedad. Son 67.208 personas que ya han sido dadas de alta, que fueron confirmadas en su momento con COVID-19 y han podido superar, lograr salir de este cuadro de insuficiencia respiratoria y ya están retornando a sus hogares, Ricardo. Eso es algo que hay que resaltar, porque así como se eleva la cifra de contagiados, también hay personas que logran superar esta enfermedad, así que hay todavía mucho por qué hacer. 164.476 peruanos están contagiados con COVID y hay más de 1 millón de personas testeadas y lamentablemente 4.506 fallecidos. Ese es el resultado al término del fin de semana aquí en el Perú. Pero vamos a ir a otras noticias, Jennifer, sí, porque se anuncia que los servicios de telefonía e internet podrán suspenderse por falta de pago desde este mes de junio que estamos empezando. Así es, por eso es que ya tenemos enlazado al señor Rafael Muente, el expresidente de Ocitel. Sabemos incluso que él va a asistir esta mañana, el día de hoy, a la Comisión de Defensa del Consumidor para dar explicaciones de qué se está haciendo en este ente regulador con el tema de las telecomunicaciones. Señor Muente, muy buenos días. Gracias por sumarse al informativo de Nacional. Buenos días, Jennifer, Ricardo. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Qué disposiciones está tomando a partir de la pandemia que estamos atravesando? Y evidentemente la población no tiene pues los recursos suficientes como para cumplir con sus responsabilidades, tanto en telefonía fija como en telefonía celular, incluso cable, internet, ahora tan necesario para el trabajo, para incluso informarse. Efectivamente, el Ocitel tomó la decisión de determinar el 18 de marzo a través de una resolución que los operadores de telecomunicaciones, de los servicios públicos de telecomunicaciones, no podían suspender o dar de baja a los servicios que brindaran a los usuarios por razones de falta de pago. Han pasado ya 70 días desde esta decisión y efectivamente hay un problema que advertimos que se da para poder mantener y reforzar los servicios de telecomunicaciones para los usuarios. Y es que en verdad hay que entender que el modelo que tenemos a nivel constitucional y a nivel normativo en el sector de telecomunicaciones
implica que los servicios tienen que ser dados por empresas y estos corresponden ser retribuidos con una tarifa que pagan los usuarios. Y ya luego de 70 días advertimos que las empresas están teniendo problemas de corto plazo para mantener la cadena de pagos y para poder realizar las actividades que además no solamente van a ser necesarias en un corto plazo, sino efectivamente nos van a acompañar durante mucho tiempo en tanto lo laboral, lo económico, como lo académico, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación de mutua dependencia que hay entre los servicios que necesitamos todos los usuarios en estos momentos y que vamos a necesitar más en el futuro, y por otro lado, la capacidad de corto plazo de las empresas de poder afrontar las necesidades de las personas a través de la prestación de estos servicios, es lo que nos genera la necesidad de progresivamente disponer que las personas vayan poniéndose al día en sus pagos. Esto implica que el OCIPTEL ha establecido un cronograma para que aquellas personas que deben 3 recibos puedan hacer el pago del primer recibo hasta este miércoles, luego el segundo recibo que puedan deber hasta el día 12 de junio y el tercer recibo hasta el 30 de junio. De tal manera que progresivamente nos vayamos poniendo al día aquellas personas que han estado en imposibilidad o han preferido no realizar los pagos por esta situación de emergencia. Don Rafael, Ese es básicamente el tema, sin perjuicio de que por supuesto existe vigente y va a permanecer vigente todavía el beneficio de fraccionamiento. En otras palabras, las personas pueden acudir a su operador y obtener hasta un año, hasta 12 meses de fraccionamiento de su deuda. De tal manera que, por supuesto, es una alternativa que los usuarios tienen a la mano para poder mantenerse con el servicio de telecomunicaciones. Eso era lo que le quería preguntar. ¿Pueden todavía entonces, estando 2 días antes aún del primer vencimiento, acogerse a este fraccionamiento? ¿Cuál es, digamos, el sistema que tienen que hacer los usuarios de la telefonía o del internet y de la televisión por cable para poder justamente acogerse a este beneficio? ¿Y qué porcentaje lo ha hecho desde el 18 de marzo en que ustedes dictaron la primera norma? Bueno, el fraccionamiento fue dispuesto no por el OCIPTEL, sino por un decreto de urgencia, el número 035, dictado aproximadamente hace un mes. Hemos advertido que las personas no han hecho uso de este beneficio porque posiblemente han preferido simplemente no abonar nada a los operadores, esperando posiblemente que acabe la emergencia o esperando tener ingresos adicionales. Lo cierto es que este fraccionamiento está vigente. Ayer las empresas del sector han emitido comunicados diciendo que van a dar todas las facilidades a los usuarios para acogerse al fraccionamiento. Solamente el 2.2 o 2.3% de los usuarios que tienen recibos pendientes de pago han hecho uso de este beneficio. Entonces es necesario también que las personas tengan que hacer el pago del servicio porque para la sostenibilidad del mismo, repito, es necesario que las empresas cuenten con los recursos necesarios. Recordemos que ha habido un cambio geográfico en las actividades económicas. Antes las concentrábamos en aquellos sectores en donde, por supuesto, habían centros comerciales, oficinas, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos en los domicilios. Hay que hacer una reconfiguración de la red para que fortalecer aquellos lugares en donde ahora las personas estamos realizando actividades económicas. En ese sentido, es necesario también fortalecer, dar mejor mantenimiento a las redes y esto obviamente las empresas lo hacen con los ingresos que perciben de los usuarios por los servicios que reciben. Señor Muente, ¿qué mecanismo se puede utilizar o de repente si es que las personas pueden recurrir a OCIPTEL? Porque ahora que están queriendo hacer trámites a través de las centrales telefónicas de esas empresas que incluso brindan pues telefonía móvil, contesta una operadora y esta operadora incluso ya no es, los derivan pues a un teleoperador, sino que simplemente les pide si es que el trámite es A o B y ellos tienen que decir A o B o C, si no, entonces es un trámite bastante engorroso, ¿no? Que hace perder el tiempo, que incluso a veces lo lleva solamente un buzón. Hay muchas quejas en relación a eso, sobre todo quejas de adultos mayores que lamentablemente no están pues, en el curso con este tipo de tecnología.
Ciertamente lo que ha ocurrido, y todos somos conscientes, es que la posibilidad de las empresas de atender las llamadas de los usuarios se ha visto mermada, justamente porque en un principio incluso se cerraron call centers, ¿no? Claro. Y esto por las medidas sanitarias. Esto se ha ido recuperando también poco a poco por las medidas que ha dado el gobierno en ese sentido. ¿Cuáles son los canales existentes? Bueno, tenemos el canal telefónico sin duda alguna, que ya se ha visto mejorado y las empresas se están ofreciendo, por supuesto, toda su capacidad para atender estas situaciones de solicitud de fraccionamiento, por ejemplo. Tenemos el canal de la página web de las empresas y tenemos también los aplicativos que los usuarios tienen, aquellos que tienen teléfonos inteligentes, ¿no? A través del aplicativo que tienen instalados en sus teléfonos, pueden también realizar el trámite de fraccionamiento. Ajá. Ahora vayamos a lo que ha dicho Defensoría del Pueblo, don Rafael Muente, Ajá. porque está pidiendo mayor facilidad para la gente, tomando en cuenta que de cortarse el servicio de Internet se verían mermados dos sectores, la educación con lo que significa la teleeducación que se está brindando vía Internet, aprendo en casa, los colegios que también están teniendo la capacidad de hacer clases vía Internet, y otro es también quienes hacen el teletrabajo. Y si no pueden hacer teletrabajos porque se quedan sin Internet, tampoco van a poder pagar los recibos. Yo entiendo que las empresas viven del dinero, entiendo que también todas las operadoras han puesto ahora tarifas COVID, ¿verdad? De 20 soles. Si tú no puedes pagar 100 soles, entonces paga 20 con una tarifa bastante baja, pero también con menor servicio. ¿Qué le responde Ociptel a la Defensoría del Pueblo y al Congreso que tiene serias observaciones, por eso que lo ha citado hoy? Sí, efectivamente. Bueno, sabemos perfectamente y somos muy sensibles a la situación de los ciudadanos, ¿no? Que pueden experimentar sin duda alguna dificultades para realizar estos pagos. Nuevamente, tenemos que entender que esta es una moneda que tiene dos caras. Si queremos tener teleeducación, si queremos tener teletrabajo, si queremos tener los servicios de telecomunicaciones que necesitamos, también es importante entender que esto requiere recursos para poderse dar. Los recursos no los da el Estado directamente, sino los da el sector privado. Entonces, para decirlo en sencillo, si no podemos nosotros darle los recursos a quien nos da el servicio, entonces el servicio va a decaer para todos, tanto para los que pagan como para los que no pagan. Pero es importante entender también que aquellos sectores que tienen menos posibilidades económicas no están mayormente en esta situación, porque el 65% de los usuarios del país, a nivel, por ejemplo, de telefonía móvil e internet móvil, son usuarios prepago, que no están comprendidos, por supuesto, en esta decisión de los ITEL, porque ellos van realizando y reactivando su teléfono a través de los pagos continuos que están haciendo. Muy bien, muchísimas Correcto. gracias, señor Muente. Vamos entonces a estar al tanto de su presentación hoy en la Comisión de Defensa del Consumidor y atentos también pues a las demandas de la población ante esa situación terrible que estamos viviendo. En verdad nadie lo ha pedido y nos ha cogido pues bastante desprevenidos, no solamente al Perú sino a todos los países. Muchísimas gracias, señor Muente. Vamos a ver qué se hace finalmente, porque bien lo dices tú, Ricardo Alba. Las empresas tienen que vivir, evidentemente, de lo que tienen que abonar, pues, ¿no? Sus usuarios, pero si no hay ni siquiera para comer, ¿cómo para pagar, pues, los servicios que ahora resultan indispensables para trabajar, para estudiar, para informarse incluso? Ahora, el sábado, el ministro de Educación decía en Diálogo Abierto de Nacional y TV Perú de que la aplicación Aprendo en Casa es gratuita, no genera gasto de Internet. O sea, sí genera gasto de Internet, pero es gratuito el servicio. Eso, digamos, si tuviera alguna restricción, algún oyente puede tener acceso todavía a la plataforma de Aprendo en Casa porque esta es gratuita, es decir, no tiene costo alguno. Además también puede seguirse, ¿no? Por radio y por el televisor. Ricardo, tenemos información desde el interior de nuestro país. Así vamos a Arequipa de inmediato a las 7:16. Nos atiende de inmediato Arturo Ochoa. Arturo, buenos días.
Hola, ¿qué tal amigos? En Lima, desde Arequipa, la información referente al coronavirus. Desde hoy, Arequipa, y hasta el próximo 14 de junio, la Ciudad Blanca no va a contar con transporte de servicio público y de taxis nuevamente. Una semana estuvieron dando este servicio, pero al ver que la población y los mismos transportistas no cumplían con los protocolos y las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus, la decisión que ha tomado el Comando COVID y ha instado también a la Comuna Provincial es de que se suspenda este servicio en la Ciudad Blanca. El último viernes se tomó una muestra en la avenida Mariscal Castilla, en el cono sur de la ciudad, y salieron varios transportistas positivos a coronavirus. Esto se suma que este fin de semana se ha producido la primera muerte en Arequipa porque no habían camas UCI disponibles. La actual cifra es de 3.633 infectados por coronavirus y 66 muertos en la Ciudad Blanca. Escuchemos lo que dijeron los del Comando COVID. Luego de evaluar los 5 primeros días de la nueva convivencia social y analizar lo acontecido en la ciudad de Arequipa, donde se reporta el incremento del índice de positividad en la última semana al 5.6%, que luego de realizar las pruebas rápidas a los conductores de unidades de transporte masivo y taxis, encontrándose casos positivos para COVID-19 y verificar que no se cumplen los protocolos de salubridad, determina que la Municipalidad Provincial de Arequipa adopte las medidas correspondientes sobre el servicio de transporte público y servicio de transporte público especial, taxis, a partir del lunes 1 de junio. El general Eduardo Gratelli es el jefe del Comando COVID en Arequipa y él también ha dado a conocer que las empresas mineras Sauder y Cerro Verde van a apoyar con una cantidad de balones de oxígeno para que no pase Arequipa lo que pasó en el norte. Adelante ustedes en Lima. Gracias, Arturo. Son las 7:19. Vamos de inmediato al tema del COVID. Hemos tenido prácticamente una semana con todo un récord, Jennifer, de casos registrados diariamente. Ayer la última información que se entregó es de más de 8.000 contagiados en un día y tenemos ya esta cifra de 164.476 en el día 78 de la emergencia sanitaria. El doctor Eduardo John Mota está con nosotros. 4.500. Así es. Sí. Vamos a ver si tenemos enlazado al doctor John Mota. Ahí está. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Ex ministro de Salud, es director del Hospital Loaiza y también médico que se encargó justamente de ver en su momento otra epidemia que se tuvo en el Perú en su debido momento. Queríamos empezar esta entrevista, doctor Mota, o Eduardo John Mota, preguntándole sobre los últimos resultados que hemos tenido en esta semana y que ayer mostraron, como decíamos, más de 8.000 contagiados en solo un día. Sí, es algo muy preocupante y peligroso, porque en un solo día 8.465 nuevos casos. Quiere decir que en 2 días vamos a estar dentro de poco en 12.000, 13.000 casos día. Y los números de hospitalizados se va a incrementar. Por otro lado, se ha expresado que se va a conseguir más camas de hospitalización, más camas en UCI, pero el problema no es la cama, sino es la conducta humana la que estamos nosotros adoptando. No nos damos cuenta que la pandemia se ha difundido y generalizado. Se debió haber manejado estrictamente desde un inicio, en el que caso por caso, grupo por grupo, pero no se ha hecho por X razones, X estrategias. Entonces ahora no nos queda más remedio que enfatizar con fuerza y decir, mire la cantidad de fallecimientos que hay cada día. ¿Cuántos serán de antes de ayer para hoy? Más de 200, muy probable, más de 200 fallecidos. Y sobre todo, haciendo una revisión de los estudios nacionales e internacionales, la mayor cantidad de gente que fallece es de la tercera y cuarta edad, por encima de los 75 años, adelante, los que son hipertensos,
los que son diabéticos y los que tienen sobrepeso. Y eso es uno de los males y problemas generalizados en la actualidad, la hipertensión. Hay sitios en el Perú, como por ejemplo Puno, la zona alta de Arequipa, la zona alta de Cusco, donde hay casos de coronavirus, pero se presentan de una forma manejable. Yo he observado que estas personas tienen una mejor hemoglobina por la altura. En la altura es fácil tener pues 15, 16, 17 de hemoglobina. En la costa no. En la costa 12, 13 y en los pequeños el 50% dice que padece de anemia. Entonces, ojo, hay que volver a tomar las medidas de precaución, el aislamiento, la separación y que la gente realmente se convenza que estamos al borde del abismo, al borde de la muerte. Doctor John Mota, ahora, ¿hay mayor incidencia en el hecho de que se presenten nuevos contagiados también porque se están realizando mayores pruebas rápidas y moleculares? ¿Esta no es una estrategia evidentemente eficiente como para poder determinar más prontamente quién está contagiado y así pueda mantener la cuarentena o aislamiento debido? Claro, desde el punto de vista como estrategia sanitaria es buena. En muchos países se hacen pruebas y se hace reprueba para confirmarlo. Se hace la rápida y después de unos días la molecular de acuerdo al cuadro clínico. Y si el paciente sale de alta, aquellos que decimos curados, se les cita y se les sigue haciendo su evaluación clínica y su análisis. Pero acá estamos haciendo diagnósticos y sacamos ya los miles de personas positivas que se incrementan cada día. Pero cada persona puede contagiar entre 3 o 4 personas al día. Entonces, si estamos hablando ya que tenemos más de 160,000 positivos confirmados, multipliquémoslo por lo menos por 3 o por 2 en el mejor de los casos. Estamos hablando ya casi, si lo multiplicamos por 3, casi medio millón de personas confirmadas, solo que no se hace el análisis. De tal manera que esta es una estrategia sanitaria que se reproduce en indicadores de número, pero las estadísticas que reflejan personas, rostros humanos, ancianos, ancianas, padres, hijos, trabajadores, todo eso significa el número estadístico. Está bien que se haga cada vez más, pero también se escucha que en algunas oportunidades se agotaron las pruebas. Entonces, está bien que esta estrategia sanitaria, somos uno de los países en Sudamérica que más pruebas ha hecho, perfecto, pero por el otro lado de la balanza, ya estamos pasando primero éramos el 18º, después el 12, ahora somos el 10º país, según las publicaciones en el mundo, que estamos yendo a la cabeza, a la carrera. No sería raro que dentro de unos 10 días seamos el 5º en el mundo en coronavirus. ¿Y a qué se debe eso? Sí, yo quería preguntarle, hay quienes en algún momento sostuvieron que también podíamos, ante el alto número de contagios, convertirnos en inmunes ya frente a esta enfermedad. Y quería preguntarle además también sobre este informe que la semana pasada entregó la Universidad de Washington, en el sentido de que podríamos todavía tener altos números de contagiados hasta agosto, a tal punto que podremos llegar a tener incluso al menos unos 20,000 fallecidos. Según los cálculos que hace Washington y universidades prestigiosas, a veces se puede decir que son más de 20,000, podrían ser más de 30,000. Pero porque ese es el panorama que tenemos ahora. Ahora decimos que tenemos 9,5 millones de vulnerables. Antes se llamaba pobreza, después se llamó extrema pobreza. El hecho es que esas personas en riesgo o vulnerabilidad, o los excluidos, como se dice, entonces estas personas tienen problemas económicos, de vivienda, de necesidades básicas y sobre todo de educación y cultura. No se dan cuenta que se están metiendo a la fogata, se están metiendo a la boca del lobo y no va a haber manera de curarlos. Si son jóvenes y fuertes,
van a salir adelante. Pero si son mayores y con hipertensión, el problema va a ser muy, muy serio. Lo único que podríamos recomendar acá es cumplir las recomendaciones del Ministerio de Salud y de la Sanidad en general y una buena alimentación. Yo recomendaría hierro interdiario, no todos los días ni 3 veces al día, porque si no dice, el doctor John está recomendando que tomen hierro en pastillas o en jarabe, van a agotar todas las farmacias y sube el precio y lo esconden. Por eso yo sugerí hace ya varios días que los funcionarios de DIGEMIT y de medicamentos y drogas e insumos no deben estar en sus escritorios, deben estar dando vueltas farmacia por farmacia, bien protegidos con sus equipos de protección EPP. De tal manera que es un trabajo conjunto. Como se dice, es un trabajo de todos, no es solo del médico, de la enfermera, del epidemiólogo. De tal manera que esta inmunidad que también se habla, no es seguro que haya una inmunidad como en otras enfermedades. Nosotros sabemos que en otras hay inmunidad, pero en esta no hay seguridad. Hay gente que puede recaer, puede rebrotar el virus en su organismo. La distancia social es lo único recomendable en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor John Mota. Agradecemos pues al exministro de Salud. Tuvo la gentileza una vez más de contactarse con el Informativo Nacional. Importante, Ricardo, en estos momentos tomar las previsiones del caso. Es lo único que nos va de alguna manera a guarecer a no ser infectados, contagiados por este virus. Ya evitar salir, ¿no? Sin duda, evitar salir. ¿Cómo ha ido cambiando la vida para nosotros que ahora salir es raro? En mi caso solo salgo una vez a la semana y ya lo veo raro salir a la calle. Pero bueno, vamos a ir a la pausa a las 7:28 y volvemos porque se produjo un accidente de tránsito en la avenida Grau. Les contamos luego de la pausa, 7:28. Para hablar con tus patas. WhatsApp. Para descubrir buena música. Spotify. YouTube. Para enterarte de las últimas. Googlea nomás. Y para todo lo anterior, en modo Perú. A todo parlante, pues, a ojo cerrado. A todo parlante, un programa solo para jóvenes con el bobo bien peruano. A todo parlante, lunes a viernes por la tarde, a las 6:30. En Nacional. Soy la esperanza, un beso por la mañana, sabes a qué me... ¿A qué suena nuestra tierra? Nuestra tierra suena a raíz, a corazón, a nosotros. Tierra que canta, la celebración de la música andina contemporánea. Lunes a viernes por la tarde a las 3 en Nacional. Sobre un farol, sobre un puente. Chabuca siempre en nuestros corazones. Déjame que te cuente, con la conducción de Teresa Fuller Granda. Domingos por la mañana, a las 11, por Nacional FM. ¿Sí? ¿Señora Julia? Sí, soy yo. Usted pidió un combo de arte y música acompañado de teatro, todo sazonado con cultura peruana. Así es, joven. Perfecto, aquí está su pedido. Nosotros te llevamos la cultura a casa. Encuentros en la radio. La franja cultural de Nacional. Ahora a las 9 de la noche. Lunes a viernes. Gracias. En Nacional. Con 31 de la mañana estamos en el informativo de Nacional a través de Nacional 103.9 y también vía redes sociales en el Facebook de la radio y también de la Agencia Andina. Comentábamos de un accidente que se ha producido, Jennifer, en la avenida Grau hace solo minutos.
Así es, vamos a ver si es que también podemos compartir esa información. Tenemos a Michael Oropesa. Ricardo tiene información importante. Michael, buenos días. ¿Cómo estás, Jennifer? Ricardo, muy buenos días. Una comerciante ambulante fue atropellada esta mañana por un vehículo particular en la vía expresa de la avenida Grau, a la altura del puente Andahuaylas, en el cercado de Lima. La agraviada ha sido identificada de manera preliminar como Sabina Gora, quien, de acuerdo con los testigos, cruzó de manera intempestiva la vía para abordar un bus con sentido al distrito de Chosica. Sin embargo, fue impactada por un vehículo de color negro de placa Z2T-426 que terminó con las lunas del parabrisas totalmente destrozadas producto de este impacto. Según testigos, Ricardo, Jennifer, la mujer huía de fiscalizadores que intentaban quitarle su mercadería que había comprado en la avenida Grau esta mañana. Además indicaron, según los testigos, que el conductor que atropelló a esta mujer sería un policía. Tras permanecer varios minutos tendida en la pista a la altura del puente Andahuaylas en la vía expresa de la avenida Grau, la mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Ella se encontraba en el lugar de los hechos consciente al momento de que la trasladaron a un centro de salud. Muy cerca, ya Ricardo, Jennifer, cambiando un poco de información de este lugar, los comerciantes ambulantes hoy persisten en vender sus productos como mascarillas, ropa también, entre otros productos, ocupando la vereda de la avenida Grau entre la plaza del mismo nombre y el hospital Emergencias Grau, es decir, en al menos 5 cuadras sin respetar el distanciamiento físico y convirtiendo las calles aledañas en puntos de venta al paso. Es la información, adelante ustedes. Bueno, ahí estaba entonces esta noticia respecto a este accidente de tránsito que lamentablemente afecta a una mujer que, según las primeras noticias, Jennifer, era una comerciante ambulante que huía del serenazgo para que no le quiten su mercadería. Ese es otro tema, ¿no? Los excesos que se están cometiendo por algunos municipios contra los vendedores ambulantes. Lamentable, porque incluso veía pues ahí y recogían los medios periodísticos algunas versiones de estas personas que señalaban incluso que no se dedican pues a la venta ambulatoria, pero que al ver ahora cerrados sus establecimientos comerciales, lo único que les queda es salir a la calle con sus mercaderías y no se está haciendo pues un uso adecuado, un uso controlado de la fuerza que se tiene en el momento de recoger pues incluso los productos de estas personas que ahora están siendo vendedores ambulantes, ¿no? No hay un control, no se sabe a dónde van a parar esas bolsas con mercaderías, productos, no hay un registro de qué se le está decomisando. Eso no sé, Ricardo, hasta qué punto pues podría configurar incluso hasta como robo, ¿no? Porque vienen con mucha violencia, levantan todos los productos, levantan incluso a las personas y quién sabe luego dónde va a parar esa mercadería, ¿no? Sí, situación bastante engorrosa en la que se están viendo involucrados los funcionarios municipales. Vamos a ir a otro tema, son las 7:35. Hackers vulneraron la plataforma del bono familiar universal y se apropiaron de dinero de gente que necesita esos 760 soles para poder sobrevivir todo un mes ante esta emergencia. ¿Qué ocurre? Vamos a conversar con Daniel Subauste, que es un experto justamente en lo que significa informática y Universidad Particular de Ciencias Aplicadas, UPC, es ingeniero de sistemas e informática. Señor Subauste, buenos días, bienvenido a Nacional, ¿cómo está usted? Buenos días, Ricardo, buenos días, Jennifer, ¿cómo están? ¿Qué tan vulnerables son los, digamos, servicios que brindan no solo el Estado, sino también las empresas cuando se trata de ayudas como la que se está otorgando a través del bono universal? Bueno, aquí tenemos dos puntos importantes. El primero es el proceso que se sigue y otro punto importante es la infraestructura, los servidores y las webs que se usan. En el caso de las entidades del Estado suelen ser seguros y las fallas suelen estar en el proceso. En este caso, lo que nos tenemos que preguntar es cómo estos delincuentes han obtenido toda esa información de las personas, porque la información del DNI no debería ser tan sencilla de conseguir.
Y la otra pregunta que hay que hacernos es ¿por qué no está digitalizada toda esa información y se tiene que ingresar de manera manual a un formulario? Porque ahí es donde está la vulnerabilidad. Es decir, obtener esta información y hacer este tipo de estafas no es solamente atacar un servidor o hackear un servidor, también pasa por utilizar la información de manera incorrecta y haberla obtenido de manera también incorrecta. Ahí la policía lo que tiene que averiguar, además de a los culpables, en lo cual hace una excelente labor, es ver cómo es que han hecho estos delincuentes para lograr esta estafa, para poder cerrar esos canales y no incentivar a que otros delincuentes también intenten hacer lo mismo. Es decir, señor Subá, usted cómo está, buenos días. No Buenos debió de utilizarse este formulario en el cual cada uno de los beneficiarios tenían que colocar su información, sino bajar lo que de RENIEC de esta ficha, porque recordemos que hay muchas personas que recién están inscritas o se están inscribiendo porque no pertenecían a este padrón, ¿no?, de personas en situación de vulnerabilidad. Sí, ahí hay muchas técnicas que uno tiene que ver para el procedimiento. Por ejemplo, por decir alguna, nosotros cuando compramos un celular, se supone que para el chip toman nuestros datos, tenemos que comprarlo con DNI. Entonces, ¿por qué habría que registrar en una página de manera manual nuevamente mis datos con el DNI y un teléfono que podría no ser el mío? Ahí, por ejemplo, yo veo una vulnerabilidad. Por supuesto que esto se tiene que estudiar mucho más profundamente, pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es tan sencillo? Porque estamos hablando, según los que descubrieron esta estafa, de 500 personas involucradas, 500 delincuentes robándose el dinero. Estas son muchísimas personas y no todos son expertos hackers. Entonces eso significa que no se necesita ser un experto en delincuencia cibernética para lograr acceder a estas vulnerabilidades, lo cual implica que hay una debilidad en nuestro proceso y eso es lo que tenemos que atacar. ¿Cómo han hecho tantas personas, tantos delincuentes? Ni siquiera es una banda, es una legión de delincuentes, 500 delincuentes robándose este dinero usando las vulnerabilidades que hay en el proceso. No puede ser porque se supone que nosotros hemos digitalizado nuestra información en RENIEC y nuestro DNI y además se ha invertido mucho dinero en la digitalización de procesos. Entonces no puede ser que una vulnerabilidad sea tan sencilla como para que estén accediendo y llevándose tanto dinero de una forma tan simple. Eso de ahí implica que hay un error en nuestros procedimientos que tenemos que solucionar, ¿no? Ahora, ¿cuáles deben ser los procedimientos justamente para evitar esta vulnerabilidad en el proceso, como usted lo ha denominado, don Daniel? Bueno, lo primero que tiene que haber es un proceso en el cual la digitalización de datos nos permita a los usuarios identificarnos de manera sencilla. Algunas entidades usan una clave, otras usan un PIN, pero no puede ser que yo ingrese mis datos y ya con eso quede certificado que soy la persona que está poniendo los datos. Tiene que haber un proceso de verificación. Hay muchas formas de hacerlo y el Estado justamente una de las cosas que tiene que averiguar e investigar es cuáles son las mejores prácticas, porque en realidad nosotros no estamos inventando la pólvora. Ya en el mundo muchísimos países utilizan la digitalización de datos y tienen los datos de toda su población digitalizados y además, más importante que eso, identificados de manera correcta. La relación entre la persona y un chip telefónico, que ha sido la vulnerabilidad en este caso, ya está establecida hace tiempo. Nosotros por obligación, cada vez que compramos un chip, tenemos que entregar nuestra data. ¿Por qué entonces personas como delincuentes pueden registrar otros teléfonos de manera automática? Ahí tenemos un error. Ese es el punto que hay que atacar antes del ataque a servidores y demás, ¿no? Que también existe, pero parece que no es el caso. Señor Subasto, también quería aprovechar que usted esté con nosotros esta mañana para que nos dé algunas recomendaciones, porque sabemos que la policía, la División de Investigación de Alta Tecnología de la Policía ha determinado y ha recibido denuncias por falsas transacciones bancarias, incluso valoradas en más de 850.000 soles durante esta pandemia, estos más de 70 días que estamos confinados, básicamente en delitos cibernéticos. ¿Qué recomendaciones podemos tener al momento de hacer compras, ¿no? La gran mayoría ahora está incluso, se está estrenando pues en las compras a través de internet y no hay mucho conocimiento de cuáles medidas debemos de utilizar para tener seguridad.
Así es. Lo que hay que tener muy en cuenta es que nosotros en la vida normal, en la vida antes de la pandemia, ya estábamos expuestos a estafas, tanto en el mundo cibernético como en el mundo real. Nos hacían el cambiazo, ¿no? Nos vendían por ahí oro falso y siempre estamos atentos. ¿Cómo nos pusimos atentos a esas estafas? Investigando, averiguando y conociendo cómo eran esas formas de estafa. Ya sabíamos que si alguien nos ofrecía en la calle un producto, cuando nosotros recién salíamos del banco teníamos que estar alertas, ¿no? Precavidos. En el mundo cibernético pasa exactamente lo mismo. Siempre habrán delincuentes y siempre habrán problemas. El mundo digital es bastante seguro, pero tenemos que estar igual atentos a este tipo de delincuentes. ¿Cuáles son las recomendaciones? En este caso, en la pandemia, estamos viviendo una etapa justamente, como bien mencionas, donde muchos de nosotros estamos comenzando a comprar cuestiones online, estamos comenzando a comprar nuestros productos de manera online. Tenemos que tener algunas acciones extras de seguridad. La primera de ellas es tener mucho cuidado con nuestra clave Wi-Fi. No podemos estarla compartiendo con todo el mundo porque a veces llega alguien de visita o el vecino nos pide y le damos la clave y esa clave no la cambiamos. Ahí estamos vulnerando nuestra red, la red de nuestra casa, porque esa persona a la que de buena fe le hemos compartido podría compartírselo con otra persona. Por ejemplo, un vendedor, alguien que le dice voy a cambiarle el balón de gas, necesito certificar que ya he llegado a la casa, deme su clave. Como no es la mía, sino la del vecino, se la doy. Y ya ahí perdemos el control de quiénes acceden a esta red. ¿Qué puede pasar con eso? Que hay muchas herramientas que alguien que tiene acceso a nuestra red puede usar para comenzar a espiar nuestras transacciones. Números de tarjeta de crédito, claves secretas de tarjeta de crédito, y ahí comienza el peligro. Entonces, cada vez que prestemos nuestra clave de Wi-Fi, tenemos que luego cambiarla. ¿Sí? Cambiarla las veces que sea necesario según a cuántas personas le haya prestado. Eso es lo primero y lo más importante. Lo segundo, todas las entidades a las cuales les hacemos compras nos van a mandar vínculos para confirmar nuestra identidad, para confirmar nuestra tarjeta de crédito. No hacer clic en vínculos que nos lleven a información personal. Si yo necesito o un banco me manda una alerta, ¿no? Como que su cuenta está en riesgo, no entrar a través del vínculo que nos mandan en el correo. Lo que tenemos que hacer es ir a Google y poner ahí el nombre del banco y entrar por nuestra cuenta. Porque generalmente estos vínculos, los delincuentes los usan para poner información y llevarnos a sitios falsos, donde nosotros ponemos nuestra información, ellos la capturan y hacen inmediatamente transacciones. Eso es lo segundo. Y lo tercero es no sentirse mal si en algún momento caemos en una de estas estafas. Porque a veces la gente se avergüenza, no dice, fui tonto. No, todos estamos propensos a ser estafados, desde el que es neófito, el nuevo de este mundo, hasta el más experto. Todos tenemos que estar alerta. Esas son las 3 principales recomendaciones y, por supuesto, tener mucho cuidado dónde ponemos nuestra información. Nuestra información es delicada y sagrada. Entonces, nuestros números de tarjeta de crédito, de DNI, deben estar seguros. Hay que ponerlos solo en sitios que nos den esa seguridad, ¿sí? Con esas recomendaciones podemos comenzar a confiar en el mundo digital, donde ahora estamos obligados a vivir por esta nueva pandemia. Y esta nueva pandemia ha hecho que nos volvamos también informáticos, pero porque ahora todo es redes sociales, ahora todo es internet. ¿Y por qué? Sí, y el problema sigue siendo, don Daniel, de que las operadoras no nos dan un servicio eficiente. ¿Qué recomendación le podemos dar a la gente para, contar o tener un buen uso de las redes sociales, del internet concretamente, y para evitar justamente contingencias como la que estamos viviendo? Y aquí responde también de que los servicios lamentablemente no sean los mejores en nuestro país en cuanto a internet. Bueno, lo que ocurre en el Perú, y esto no es una sorpresa, es que nosotros tenemos una deuda tecnológica en general. Hay muchas regiones en el Perú y en Lima mismo donde la llegada de internet es muy complicada porque no tenemos instalada la infraestructura de manera total, sino la hemos ido instalando por ciertos sectores que eran los que más consumían. Lo que ha ocurrido es un cambio de uso. Antes las oficinas eran las que usaban, los niños y adolescentes estaban en el colegio o en la universidad haciendo diferentes labores, entonces no había un uso masivo de la red.
De pronto esto cambia y todas las personas requieren de la red al mismo tiempo. La recomendación que yo le doy a las personas es organizarse. Uno tiene que organizar el uso de la red de su casa. ¿A qué hora tengo que estudiar? ¿A qué hora tengo que trabajar? ¿Y a qué hora me voy a divertir? De tal manera que la red tenga suficiente ancho de banda para poder realizar las acciones. Lo bueno es que esto es un aprendizaje. Cada día que usamos las redes en nuestra casa, vamos aprendiendo. Si hago videoconferencia y a la vez estoy viendo Netflix, no funcionan bien ninguna de las dos. Tal vez Netflix puedo verlo más tarde, ¿no? Y así voy a ir ordenando mi horario para organizarnos. Es lo mismo que hacíamos en la vida que no era digital, porque teníamos 1 hora para ir al colegio, 1 hora para estudiar, una hora para trabajar, y ahora en la tenemos que hacer algo parecido. Don Daniel, algo chiquito porque nos vamos ya. ¿Qué es lo que jala más internet? ¿El Netflix? Todo lo que tenga que ver con video consume mucho. Lo que más consume es cuando yo tengo que emitir el video. Si yo solamente veo, es lo que se llama la velocidad de bajada, que esa suele ser la nominal que nos dan estas empresas. Pero cuando yo tengo que subir una tarea con video o tengo que hablar con el profesor, esa es la velocidad de subida, que suele ser el 10%. Entonces, ¿cuándo consume más? Cuando yo emito video. Ese es el mayor consumo que hay. Luego vienen ya los juegos. Netflix no consume tanto como podemos creer porque simplemente baja el video. Sin embargo, si lo uso en combinación con otras cosas, sí la red va a estar muy saturada, ¿no? Entonces ahí se recomienda por ahí utilizar el teléfono como ayudante si es que tengo que hacer 2 acciones al mismo tiempo. Hay que tener un uso responsable y solidario pues, de la red. Muchísimas gracias, ingeniero Daniel Subase. Hemos estado conversando con el ingeniero de Sistemas e Informática, catedrático de la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC, Daniel Subase. Vamos ahora hasta el oriente de nuestro país, Ricardo. Así es. 7:48, Gregoire Ross nos trae información desde Iquitos. Gregoire, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Para darles a conocer que en la ciudad de Iquitos el uso de mascarillas y respetar el distanciamiento social fue uno de los requisitos que debió cumplir un grupo de mujeres trans para poder recibir su bolsa de víveres y así afrontar por algunos días la emergencia sanitaria por COVID-19. Las bolsas solidarias han sido entregadas en el local de la comunidad homosexual Esperanza Región Loreto, conocida como CHER, cuyos integrantes han logrado recolectar alimentos, medicinas e incluso desinfectantes y retrovirales para repartirlo no solo entre las mujeres trans, sino también entre las trabajadoras sexuales y pacientes con VIH que se encuentran en condición de pobreza en la ciudad de Iquitos. El apoyo también consta con atención médica gracias a la cooperación de un grupo de doctores loretanos. Hasta el momento han entregado alrededor de 200 bolsas solidarias, beneficiando a un gran número de familias que pertenecen a la comunidad LGTB acá en esta parte de la Amazonía peruana. Esta es la información que queríamos compartir. Regresamos a Lima. Bien, ahí estaba entonces la ayuda que la comunidad LGTB está dando justamente en Iquitos a la población vulnerable. 7:50, Jennifer, 7:50 en Nacional. Vamos con más reportes de nuestros compañeros. Luis Hidad también nos tiene importante información en vivo. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jennifer, Ricardo, para informarles a todas las personas conectadas a Nacional que esta mañana en la explanada de la sede del Ministerio del Interior, precisamente el titular de esta cartera, Gastón Rodríguez, brindó unas emotivas y sentidas palabras en reconocimiento a los efectivos de la Policía Nacional que han podido superar al COVID-19. Escuchemos. Que han cubierto solamente de gloria sus acciones. Luego tocó combatir contra ese enemigo invisible en ciertos momentos y que se hacía visible cuando atacaba al personal policial. Y ahora tenemos nuevamente una lucha, una batalla contra un enemigo invisible que no se hace visible solamente hasta que tenemos los síntomas. Y por eso quiero dirigirme a todos ustedes, porque ustedes constituyen un ejemplo para nosotros.
constituyen la esperanza de que aún en la adversidad se puede cumplir con la misión, que aún en la adversidad existe esa capacidad de resiliencia, de reinventarnos, de reagruparnos, de volver a ser lo que éramos antes. Muy bien, ahí tenemos las palabras del ministro del Interior, Gastón Rodríguez, y en el marco de esta situación vale precisar que 28 efectivos de la policía, que fueron dados de alta, volvieron a patrullar y controlar las calles del Callao. Con esta acción se reconoce el compromiso y esfuerzo que viene realizando la Policía Nacional del Perú en este contexto. Es la información que hemos podido recoger a estas horas de la mañana. Adelante con ustedes. Gracias, Lucho. Son 140 policías héroes, Jennifer, los que han ofrendado su vida en el marco de la lucha justamente contra el coronavirus. El diario La República, si tú recuerdas, el sábado tuvo una portada justamente y contraportada con las fotografías de estos 140 valerosos efectivos de nuestra policía, mártires justamente de la Policía Nacional en esta lucha contra el COVID. Y que se sumen también los efectivos de las Fuerzas Armadas que están realizando estos patrullajes constantes, no solamente en Lima, sino en el interior del país. Y mucha gente se preguntaba y decía si es que de repente se estaba descuidando la seguridad, porque ya no se les ve en distintos puntos. Lo que se ha enfatizado por parte de las autoridades es que ellos han sido desplegados a zonas en donde se necesita mayor vigilancia, porque lamentablemente la población no está respetando estas medidas aún de confinamiento obligatorio. Y hablando de medidas que se está tomando, hay una muy buena medida que ha sido saludada por la población, que es que dicta a través de un decreto de urgencia el intercambio prestacional de salud. Es decir, que cuando una persona cae enfermo con la COVID-19 puede ir a recibir la atención médica independientemente en un instituto público como privado. Vamos a conocer los detalles en un informe preparado a propósito de las declaraciones que ha dado el ministro de Salud. Veamos. El Seguro Integral de Salud llegó a un acuerdo con la Asociación de Clínicas Privadas para contratar los servicios en unidades de cuidados intensivos y hospitalización para pacientes COVID. La jefa adjunta del CIS, Cecilia Ma, informó que pagarán una tarifa social. Cuando te cobran a ti como un paciente privado, te cobran entre 9.000 y 10.000 soles, incluido IGB, el día cama UCI. Nosotros estamos haciendo una compra corporativa como el seguro más importante, y hemos logrado una tarifa entre 3.500 y 3.600 soles, día cama UCI. El CIS cuenta con un presupuesto inicial de 10 millones de soles para comprar aproximadamente 3.000 días cama. En las próximas horas se firmarían los primeros contratos de intercambio prestacional. Desde hoy, en algún momento llegan muchos pacientes o muchos pacientes que ya están hospitalizados, se agravan, van a poder contar con los servicios en las clínicas que acepten la tarifa y todas las condiciones del sistema de información, los procedimientos que ya se ha establecido. Cecilia Ma aclaró que solo serán trasladados los pacientes referidos por un hospital público. Indicó que el CIS tiene aproximadamente cerca de 20.400.000 afiliados y en ese tiempo de la pandemia ha hecho acciones para ampliar el registro y facilitar la atención de los asegurados, así como proteger al personal de salud. Bien, acuerdo entonces entre el CIS y las clínicas. La verdad que nosotros hemos buscado al señor Lambert estos últimos días, que es el presidente de la Asociación de Clínicas, y no le hemos podido obtener respuesta directa, no solo por WhatsApp. Claro. Pero lo importante es que ya se llegó ese acuerdo, ¿eh? Bueno, varios medios lo estábamos buscando y finalmente se llegó este acuerdo prestacional. Vamos a ver otro tema, a las 7:55 nos ponemos el buzo, las zapatillas y vamos al deporte. Sofía Carrillo está con nosotros. Sofía, buenos días. Buenos días Jennifer, Ricardo, amigos y amigas del informativo de Nacional. Un gusto estar con ustedes con las noticias deportivas. Empezamos hablando de Renato Tapia, que está a punto de firmar por el Celta de Vigo. Así lo han informado los medios españoles. Esto sería muy bueno para el seleccionado nacional. Y hablando de la bicolor, Ricardo Gareca ha señalado que espera el retorno de la Liga 1 cuanto antes, porque de no ser así, no tiene mucho sentido que permanezca en nuestro país y se iría a Argentina a ver a sus
seres queridos, seguramente viendo también cómo trasladarse, porque por el momento las fronteras están cerradas y eso bien lo sabe. Y hablando de fútbol peruano, estamos a pocas horas seguramente de saber los detalles sobre el retorno del balompié, pues el Ministerio de Salud debe dar el ok finalmente al protocolo presentado por la Federación Peruana de Fútbol. Cerramos con balompié internacional, pero hablando de peruanos, ¿por qué? Porque el equipo de Claudio Pizarro, el Werder Bremen, venció en este fin de semana en la Bundesliga al Schalke por 1-0. Importante porque sabemos que están peleando su permanencia en la categoría profesional. Así que son buenas noticias para el equipo de Claudio. De esta manera cerramos el bloque deportivo. Adelante ustedes, amigos y compañeros. Muchísimas gracias, Sofía Carrillo, que empieces una maravillosa semana también. Nos traía pues el reporte deportivo de lo que ha sido estos primeros días, este fin de semana pasado, Ricardo. Así es, son las 7:57, nos vamos a ir a una pausa y volvemos aquí en el informativo de Nacional. Con dos temas importantísimos. Primero, vamos a conversar con alguien que se ha recuperado del COVID, el comandante del Cuerpo General de Bomberos, Larry Lynch, y también vamos a hablar sobre la situación político-electoral del Perú con don Luis Núñez, analista político. Pausa y volvemos. Aprendo en casa. Una nueva y divertida escuela en el hogar de todas las niñas, niños y adolescentes peruanos. Secundaria, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Programa de intervención temprana y educación básica especial, lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Inicial, de lunes a viernes a las 11. Primaria, lunes, miércoles, jueves y viernes a las 3:30 de la tarde. Educación básica alternativa, de lunes a viernes a las 5. Para conocer los horarios y más detalles, visita el fanpage de Nacional y nuestra web www.radionacional.com.pe. Aprendo en casa. Gracias a Nacional y el Ministerio de Educación. Cuéntame algo bueno. Pequeñas grandes noticias que alegran el día. Porque nosotros sí podemos. Aquí te presentamos las buenas nuevas del día. Cruzada Solidaria entrega víveres a más de 3.000 familias en Ayacucho. Juan Guaita es el periodista que lideró esta campaña para ayudar a comunidades rurales ubicadas en los distritos de Higuaín, Guanta y Luricocha. Junto al apoyo de diferentes personas de buen corazón, entregó a las familias más necesitadas bolsas de víveres como arroz, azúcar, menestras, leche, verduras y frutas. Científico peruano presentó mascarilla reusable que elimina 650 tipos de virus y bacterias. Marino Morikawa es un científico, doctor en ingeniería ambiental, que presentó este invento llamado EcoSilver Plus, el cual ha desarrollado durante el tiempo de aislamiento social. Esta mascarilla, al ser lavable, puede durar hasta 1 año, contribuyendo así a la reducción de residuos tóxicos en nuestro planeta. Médicos peruanos se unen virtualmente para cantar Color Esperanza. Orquesta conformada por médicos interpretó virtualmente una versión de la canción Color Esperanza del cantante Diego Torres, enviando así un mensaje a todos los héroes de la medicina que luchan día a día por combatir la pandemia. El Colegio Médico del Perú compartió este conmovedor video, resaltando el vínculo y compromiso que tiene con todas las personas que forman parte del sector salud. Mantengamos la esperanza y nuestra creatividad a flote para generar más noticias para aplaudir. Cuéntame algo bueno. Pequeñas grandes noticias que alegran el día. En
Nacional sí hay jarana y se baila marinera. Con la música peruana se resbala cualesquiera. El verdadero criollo toca, canta y sabe vivir. Otra vez Avilés. La reserva de la tradición. Sábados y domingos a la hora del bitute. Al mediodía, puro criollismo con Lucy Avilés. Por Nacional. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 y 2 en todo el país. Estamos en esta primera edición del informativo a través de Nacional 103.9 en Lima y por supuesto en redes sociales. Los acompañamos como cada mañana Jennifer Cerecida y Ricardo Alba. Jennifer. Ricardo, he visto que gran consternación, indignación ha generado pues en medios de comunicación luego de que anoche se difundieran declaraciones de un video de este señor Richard Swing, que ha tenido pues palabras bastante indignantes. Se le vio pues en una grabación, un programa dominical alardeando de la exposición que él ha tenido luego de que se ha propalado pues los contratos que tuvo con el Ministerio de Cultura. A propósito, el día sábado ya el señor Alejandro Neira pues ocupa la titularidad de este portafolio. Lamentable toda la situación en la cual se ha visto envuelto pues este personaje, que sabemos que es un personaje que salta de la farándula a dar pues conferencias. Lo que sí, hay muchísimas cosas que explicar, Ricardo, ¿no? Sí, bueno, anoche en la videollamada que se difundió, él se jacta, ¿no? de tener Así mucho peso. Nos recuerda a otros personajes, pero claro, eso es lo que él busca hacer querer a la gente. Son las 8:03, estamos ya con don Luis Fernando Núñez, que está con nosotros a través de la señal, a través de la videollamada, para hablar con él sobre el tema del proceso electoral próximo, las elecciones primarias abiertas y simultáneas que han sido postergadas. Don Luis Fernando, muy buenos días, bienvenido como siempre a Nacional, un gusto tenerlo esta mañana. Ricardo, Jennifer, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿cómo está analizando usted de manera paralela al tema del COVID, el proceso electoral próximo? El presidente dijo el fin de semana que él no se quedará un día más en Palacio de Gobierno después del 28 de julio. En realidad, lo ha dicho como 10 veces, pero parece que algunos medios no entienden el castellano. El presidente ha dicho ni un día más en Palacio y que el proceso electoral se desarrollará siguiendo los patrones que ponga el jurado, la OMPE y RENIEC. Así que lo que hay es que prepararse para eso, así estemos en tiempos de pandemia. Ahora, señor Núñez, lamentablemente esa situación de emergencia sanitaria que se vive en el país, en el mundo entero, hace que todo este calendario, este proceso electoral que teníamos con miras a las elecciones generales en 2021, se hayan tenido que acortar, acelerar e incluso no se han podido hacer los cambios necesarios para esta ansiada reforma electoral. ¿Cómo ve usted cómo esto va a perjudicar el tema de la democracia interna en los partidos y en sí el desarrollo de estas elecciones? Bueno, yo pienso que la Comisión de Constitución debería crear un subgrupo que se dedique a acelerar las reformas. Las reformas están pendientes. He visto en los últimos días al Congreso abocado a otros temas, que son temas importantes, pero creo que se debería crear un subgrupo que permita verificar lo ya, digamos, discutido, analizado en la legislatura pasada y que se dedique ahora a actualizar esos temas, por ejemplo, el que tú mencionas, la democracia interna. Creo que es muy importante que se dé la democracia interna. Creo que así no se puede hacer al estilo de Argentina, las elecciones primarias obligatorias el mismo día. De repente pudiéramos ensayar una fórmula que es hacerla en 4 o 5 días para evitar aglomeraciones, pero hacerlo.
no puede ser que las cúpulas partidarias vayan en contra de un proceso transparente y democrático. Ahora, ¿qué se nos viene con la posibilidad de poder desarrollar, como lo han pedido algunos sectores, incluso la propia OMPE, elecciones primarias digitales, es decir, vía justamente un sistema informático? ¿Qué tan viable es ello, don Fernando? ¿Es posible, digamos, porque nuestro principal enemigo, entiendo, es el tiempo? Yo sigo pensando que hay que aplicarle creatividad al tema. El Perú, dentro de muchas limitaciones, tiene plataformas tecnológicas que le permitirían hacer unas pruebas primero, tal vez unas simulaciones de unas elecciones vía digital. Yo sí creo que es posible, pero hay que... El primer ministro, el otro día cuando se dirigió al Congreso, dijo, el gobierno quiere avanzar, pero el Estado a veces lo detiene. Es verdad, hay mucha burocracia también en el campo digital, pero yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo extraordinario porque estamos en una época de dificultades. Época extraordinaria necesita medidas extraordinarias de hacer intentos de utilizar la vía digital para estos procesos. Señor Núñez, quería aprovechar también su presencia para hacerle una consulta en relación a cómo ve usted el desarrollo político de los poderes del Estado, digamos, luego de que el jefe del gabinete, con el gabinete en pleno, recibe este voto de confianza. ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Porque, digamos, el Congreso de la República, hemos visto en las últimas semanas, ha tenido pues decisiones o normativas que han ido en contra de repente la postura o los criterios que tenía el Ejecutivo. Entonces hemos visto como que algunos roces. ¿Qué escenarios se abren frente a esta obtención del voto de confianza? Muy interesante su pregunta. Yo he dicho en varias oportunidades que el presidente en su alocución, cuando nos pidió quedarnos en casa por 30 días más, habló de la convivencia social. Entonces yo apelo a que los tres poderes del Estado utilicen la convivencia política. Necesitamos ponernos de acuerdo, empujar todos el mismo carro hacia adelante. El Consejo de Estado es un instrumento, una herramienta de convivencia política. El Acuerdo Nacional es un instrumento de convivencia política y el electorado, la ciudadanía, no nos perdonaría ver a los tres grandes poderes del Estado, hasta voy a más, hasta el cuarto poder, que son los medios de comunicación, enfrascarse en una pelea inútil, cuando lo importante acá es mirar hacia el futuro, que baje el número de contagiados, el número de fallecidos, y que pensemos en que el Perú, hacia su bicentenario, se merece una nueva oportunidad. ¿Cómo observa el comportamiento del Congreso de la República con algunas medidas que han sido consideradas populistas? Por ejemplo, esta de buscar legalizar los terrenos que han sido invadidos. Otra propuesta también para ir a un referéndum para modificar la Constitución. El tema de los taxis colectivos. ¿Qué opinión le deja el accionar de este nuevo Parlamento, señor Núñez? Yo tengo el mayor de los respetos por el Poder Legislativo. Yo soy politólogo y los politólogos creemos en la mayoría que el primer poder del Estado es el Poder Legislativo, porque es el poder que sale de las urnas. Pero creo que así como hemos tenido altos y bajos en el manejo del tema salud, porque este virus no está en ningún manual, no había ninguna libreta que nos indicara cómo hacer, el Parlamento también navega a veces por, como tú explicas, temas populistas. Yo creo que el Parlamento debe fijarse una agenda legislativa, no salirse de ella, más aún cuando es un Parlamento extraordinario que dura apenas un año. Fijarse 4 o 5 temas centrales, incluyendo, por supuesto, el motivo de la llamada, que es la reforma política electoral, y quedarse ahí, porque siempre habrá algún congresista con la tentación populista, porque maneja una agenda propia, una agenda que de repente lo quiera lanzar como candidato presidencial o como
otra figura de su departamento, hay que fijarse prioridades. Estamos en tiempo de fijarnos prioridades. Estamos en una situación de crisis, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Y digamos que la figura presidencial, ¿no? Porque el presidente de la República incluso ha actuado, es la voz representante de las medidas que se están tomando como gobierno, tiene mismo en la vocería, en la figura presidencial va a recaer incluso todo el desgaste, porque digamos, estamos en una pandemia que lamentablemente no está descendiendo en las cifras de contagios, sino que está incrementándose. Al final, ¿cómo es que va a terminar esta figura del presidente, señor Núñez, dentro de el análisis que usted puede realizar como politólogo? Mira, tu pregunta me lleva a volver a reflexionar sobre algo que he estado pensando en estos días. He estado pensando en el momento electoral del 2016 y me he paseado un poco sobre los candidatos y candidatas que se presentaron a esa elección. Me pregunto, ¿habría algún capitán o capitana que hubiera llevado este barco a mejor puerto? Porque mucho se critica ahorita al presidente porque la gente quiere salir a la calle, por la compra de la comida del día a día. Pero esto es una situación muy complicada. Fijémonos en lo que está pasando en otros países, hasta en otras potencias mundiales. Miremos las noticias, veamos cómo el presidente Trump o el presidente Bolsonaro han manejado esta situación y veamos la cantidad de fallecidos que están en esos países. O sea, esto es un tema muy delicado. No es una cuestión de ponte tú para quitarme yo. Es una cuestión de entender que esto es una pandemia y que la responsabilidad es muy complicada. Así que pensemos que, yo sé, hay un dicho popular que dice, ¿de qué están hablando para oponerme yo? Pero estos temas no son para oponerse, estos temas son para ponerse de acuerdo porque está en está en juego la vida de millones de personas. Pienso no solamente en las personas adultas mayores, sino también en los niños, en las mujeres, en los afroperuanos, en los amazónicos. Es un tema muy delicado. No podemos hacer proselitismo y populismo político con un tema como este. Sin embargo, hay quienes ya empezaron campaña electoral. Este fin de semana hemos visto videos, por ejemplo, del gobernador regional de Arequipa, Cáceres Yica, que de una manera muy sensible busca captar ya gente para poder llegar a Palacio de Gobierno. Pero sin embargo hay otros políticos que, como usted decía, de la campaña pasada, que sí no han tenido aparición para fijar posición sobre los temas de coyuntura. Tienes razón, lamento mucho y deploro que se esté haciendo politiquería, porque eso no es política con P mayúscula, eso es politiquería, y sabremos que el electorado no lo va a permitir. Siempre hay un grupo ingenuo que cae en estos cantos de sirena, pero ese es el colmo. ¿Cómo vamos a hacer politiquería frente a una pandemia? Y casualmente Arequipa está pasando por un momento difícil en temas de salud. El señor gobernador debería abocarse a ayudar a que todos caminemos, todos empujemos el carro hacia la resolución de los problemas de la precariedad que tenemos en salud y no hacer política, y el electorado sabrá castigar a los que hacen politiquería en un momento tan difícil. Ahora, señor Núñez, tenemos pues prácticamente a las próximas elecciones aquí a la vuelta de la esquina. Esta situación de pandemia nos va a tener a todos los peruanos concentrados en satisfacer o poder colmar en principio nuestras necesidades básicas, alimentación. El tema del trabajo es una principal preocupación. Muy pocos vamos a tener pues hasta el tiempo para poder reflexionar sobre a quién le damos el destino de nuestro país. Esto va a generar pues como un caldo de cultivo de personajes que de repente puedan ser antisistemas. ¿Cuánto de apertura van a tener estos antisistemas para poder cambiar toda esta situación? O sea, hay una preocupación latente, ¿no? La gente no va a tener mucho tiempo para reflexionar. Mira, tu pregunta es muy interesante y tenemos ejemplos de antisistemas alrededor del continente. Pero miremos, por ejemplo, el caso venezolano.
¿De qué nos ha servido una supuesta revolución de 20 años cuando ahora Venezuela, uno de los 3 países más poderosos en materia energética, petrolera, está ahogado en 85% de pobreza? El venezolano hoy recibe un salario mensual de $3. Yo me pregunto al electorado peruano, estamos pasando una pandemia que ha disminuido gravemente nuestros ingresos, pero vamos a querer un gobierno antisistema que nos lleve de ganar, por ejemplo, $150 o $200 a ganar $3. ¿Eso quiere el Perú? Yo supongo que no. Yo he vivido acá durante más de 21 años y supongo que el peruano, por más desesperado que esté, quiere mirar hacia el futuro y no ir contra la historia. El Perú ha pasado la época del terrorismo, ha pasado las guerras como la guerra con Chile y tiene que mirar hacia adelante. Mirar hacia atrás es contra natura. El anuncio del presidente Vizcarra de reducir sueldos durante 3 meses a todo el aparato público, digamos, con ingresos superiores a los 15.000 soles, para destinarlos a las víctimas o a los deudos, mejor dicho, del COVID, ¿qué sensación le deja cuando hay otros poderes que no han tomado todavía una decisión, digamos, en ese tipo? Creo que el Poder Judicial estaba por también sumarse a ello. ¿Qué lectura tiene usted? Porque hay quienes dicen que solamente es una, digamos, una intención política. ¿Qué sensación le deja esto, don Luis Fernando? Mira, la posición la tomó en primer lugar la señora Ledesma, la presidenta del Tribunal Constitucional. El tribunal. Veamos, los politólogos analizamos las posiciones un poco distintas a los abogados. Los abogados lo ven desde la parte normativa, nosotros los vemos de la parte de actitudes. Yo creo que es un gesto político que se debería haber tomado desde antes, como lo han tomado otros países. Por ejemplo, nuestros hermanos chilenos lo tomaron antes. Pero es una posición, un gesto que cae bien. Yo lo llevaría a otro extremo, en el sentido que no solamente aquellos que ganen más de 15.000, sino no 3 meses, sino 6 meses, de forma que ese fondo se pueda incrementar. Las personas que están en esos cargos son personas que tienen un aval económico porque son profesionales de alta, digamos, de alta directiva, y creo que la medida es interesante, es un gesto y que todos deberíamos apoyar. Pero yo lo llevaría de 3 a 6 meses para que el gesto sea todavía más contundente. Ahora, señor Núñez, y en relación a los últimos hechos controversiales que han salido, como contrataciones por parte de algunos portafolios, como el Ministerio de Cultura, hay algunos temas que todavía se tienen que aclarar, pero esto no implica, pues, de que tenga que perjudicar la imagen del gabinete en pleno. ¿Cómo lo ve usted? Yo tengo el mayor de los respetos por la cartera, por el Ministerio de Cultura. Hay 2 países en nuestro continente grande, en la Indoamérica, que tienen una cultura milenaria: Perú y México. Yo creo que desde la creación del Ministerio de Cultura debemos rendirle homenaje a esta cultura milenaria que tiene el Perú. Y coincido en que aquí lo que debe haber es total transparencia, que se investigue lo que se tenga que investigar. Pero a veces con casos como este, que llevan casi 3 semanas en la palestra pública, yo me pregunto, ¿estamos detrás de un caso como el del señor Cisneros, o aquí le queremos pegar a todo el sistema de gubernamental que tiene el país? Porque pareciera que estamos como jugando al billar, donde le queremos pegar a una bola, pero queremos que caigan todas las demás. Tenemos que pensar en el Perú. El Perú se merece transparencia. Yo recuerdo ese libro del fallecido Quirós sobre la historia de la corrupción. El Perú tiene corrupción desde mucho antes, desde el tiempo de la colonia.
Investiguemos lo que tengamos que investigar. Vayamos hasta las últimas consecuencias, por ejemplo, con la compra de equipos de bioseguridad que no son claros de todos. Pero por fin nos enfoquemos en ser absolutamente transparentes y luchemos contra la corrupción, venga de donde venga. Perfecto. A veces parece que ya estamos, que es un poco el motivo de la llamada de ustedes, ya estamos mirando el proceso electoral del 2021 como diciendo, todos son corruptos, todos son ladrones, nadie se merece nuestro voto. En 32 millones de peruanos y peruanas hay gente absolutamente honesta. Y esa gente es la que piensa en un Perú distinto. Claro. Perfecto. A las 8:21 aquí en Nacional agradecemos a Luis Núñez, analista político, por su contribución esta mañana. Muy gentil y muy buenos días. Muy bien, eso como dice el señor Núñez, no somos más, en verdad los peruanos que queremos ver pues un país que progrese, que avance frente a la adversidad que nos toca pues atravesar como humanidad, Ricardo. Vamos ahora a seguir compartiendo importante información. No sé si nos pueden confirmar si es que nos vamos hasta el norte de nuestro país o si es que ya viene nuestra querida compañera Anita Bendezú. Ya estamos con nuestra representante de la Agencia de Noticias Andina. Anita, muy buenos días. Ricardo, Jennifer, muy buenos días también. Espero que hayan tenido un buen fin de semana en casa, por supuesto. Bueno, vamos con la primera noticia súper importante porque el Ministerio de Salud ya ha publicado la nueva relación de los distritos donde los niños no podrán realizar estos paseos de 30 minutos acompañados de sus padres o de algún tutor a 500 metros de su vivienda, y esto por el alto contagio que tiene el distrito y el peligro que representaría que los niños salieran en ellos. Entonces vamos a decir los distritos: es Lima Metropolitana. En Lima son Ate, Breña, Caraballo, Comas, Chorrillos, El Agustino, Independencia, La Victoria, Lima Cercado, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Miguel, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Santa Anita, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Así que recordemos que en estos distritos los menores de 14 años no van a poder hacer este paseo de 30 minutos permitido por el gobierno. Además, también estamos hablando de las regiones como Arequipa, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes, Ucayali, donde son también de alto riesgo. También en Amazonas está Bagua Grande y Bagua, en Ancash está Casma, Huaraz, Independencia, Chimbote, Nuevo Chimbote, Coixco, Santa y Nepeña. En Ayacucho está Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto, Andrés Avelino Cáceres. En Cajamarca está Cajamarca, Santa Cruz, Pomaca y Bambamarca. En Cusco está San Sebastián, Cusco, Huanchac, Santiago y San Jerónimo. Y así también en otros distritos de Huánuco, Lima Región y también en San Martín, por supuesto. Pero tenemos más noticias en la Agencia Andina y nos vamos hasta Cajamarca, porque los cajamarquinos han implementado, con el comando COVID que tienen en esta región, un proceso de retorno para quienes quieren volver a sus ciudades de origen, en este caso para quienes quieren retornar a Cajamarca. Y es que se están dando días para que estas personas lo puedan hacer. Son los martes, jueves y sábados, y esto como una medida de prevención para evitar más contagios. Y además el gobierno regional y el comando COVID ha articulado con los municipios de Cajamarca para que pasen estas personas que regresan obligatoriamente por una cuarentena, sean albergues que han instalado o también sean en sus viviendas. Otra de las noticias que tenemos es que la ministra Gloria Montenegro, la ministra de la Mujer, viaja el día de hoy a Ucayali para verificar justamente los avances del fortalecimiento de la capacidad preventiva y respuesta de los servicios de salud en esta región, y también va a participar de la inauguración del Centro Comunitario de Atención a Pacientes con Coronavirus, pero de pertenencia cultural. Es decir, estos son destinados exclusivamente para la población indígena que vive en las zonas urbanas. Y otra de las noticias también que tenemos es que hoy empieza la tercera edición digital del CADE Digital 2020 de IPAE, bajo el lema El impulso es digital. Este evento, a diferencia de los años anteriores, va a ser 100% en línea y se va a realizar hasta el jueves 4 de junio. Y esto en medio del marco de la emergencia sanitaria que ha puesto pues de manifiesto la urgencia de implementar estrategias para la transformación digital en todo, tanto en el sistema privado como en el sistema público y en todos los organismos que tenemos también, por supuesto, dentro de nuestro estado. Ricardo y Jennifer, esas son las noticias destacadas que tenemos el día de hoy.
Muy bien, va Correcto, a generarse Anita. mayor información, ¿no? Hoy en las comisiones del Congreso, ¿no? Los representantes que vayan, incluso el señor Muente de OCIPTEL, vamos a estar al tanto de lo que vaya a señalar pues, en la Comisión de Defensa del Consumidor, Ricardo, Anita. Y nos despedimos con una buena noticia. Los fondos de las AFPs vuelven a crecer. 8% el fondo 1, 8.8 el fondo 2 y 4.2 el fondo 3. Así que nuestra platita empieza a recuperarse. Nos vamos con esta noticia. Todavía hay esperanzas. Así es. Muy Claro buenos que días. sí, siempre. Cuídense. Ya. La pluralidad es nuestra garantía. Segundo a segundo, las noticias como son. El informativo. Estos son nuestros titulares. 8:26 minutos, 8:26. El exministro de Salud, Eduardo John Mota, consideró para el informativo que el avance del coronavirus en nuestro país es consecuencia de una conducta deficiente por parte de nuestra sociedad y no de la cantidad de camas de hospitalización o la atención en la unidad de cuidados intensivos. El ex titular de Salud recomendó también cumplir con todas las disposiciones que emite el Ejecutivo a fin de reforzar el sistema inmunológico de cara a contrarrestar dicha enfermedad, sobre todo mediante el consumo de alimentos ricos en hierro. La vulneración de la plataforma del bono familiar universal por parte de hackers delincuentes es producto de las serias fallas y la alta vulnerabilidad que presenta dicho servicio, sobre todo en cuanto al registro anual de datos. Lo afirmó para el informativo el especialista y catedrático Daniel Subauste, quien propuso a la vez la digitalización de los datos de los beneficiarios junto a un proceso incisivo de verificación. Menos del 3% de los usuarios solicitaron el fraccionamiento de su deuda hasta por 12 meses con las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones, indicó el presidente del OCIPTEL, Rafael Muente. Para el informativo, el titular del organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones detalló que este sector de proveedores necesita liquidez para continuar operando y por ello este miércoles se inicia la suspensión del servicio para los clientes morosos. Una comerciante ambulante fue atropellada esta mañana por un vehículo particular en la vía expresa de la avenida Grau en La Victoria, cuando huía de los fiscalizadores municipales y agentes de la Policía Nacional, informan nuestros reporteros. Establecen los lineamientos técnicos para la obtención del plasma de los donantes convalecientes de la enfermedad del coronavirus. Más de 300 personas fueron detenidas en las protestas por la muerte de un afroamericano a manos de la policía estadounidense. Más de 6 millones de casos del nuevo coronavirus fueron declarados oficialmente en el mundo. 8:28 minutos. Hasta aquí la información. Retornamos con más noticias en cualquier momento. Buenos días, amigos.